Bueno, entonces habíamos mencionado que una transformación es una función que tiene como conjunto dominio un espacio vectorial y como conjunto codominio o rango otro espacio vectorial. Entonces, como nuestras señales son vectores en espacios vectoriales, lo que tenemos es precisamente una transformación de un vector en otro, de una señal en otra. Pero para nosotros las señales son funciones. Entonces, lo que tenemos es un funcional, una función que transforma una función en otra. En matemáticas eso se llama un funcional. En lo que a nosotros respecta, nuestras señales son vectores. Esto es una transformación vectorial. Transforma de un espacio vectorial a otro. Si X pertenece al espacio vectorial de entrada, cuando transforme ese vector, voy a obtener un vector Y que pertenece al espacio vectorial de salida. Eso es lo que llamamos un sistema. Para nosotros, los sistemas cogen una señal de entrada y la transforman en una señal de salida. Solo que lo vamos a manejar desde el álgebra lineal de las transformaciones vectoriales, porque nuestras señales son vectores. Entonces, un tipo particular de transformaciones muy interesante para nosotros son las transformaciones lineales, que si yo tengo una combinación de vectores a la entrada, a la salida tengo la correspondiente combinación lineal de las transformaciones de cada uno de los vectores que estoy combinando a la entrada, ¿cierto? La transformación de alfa 1 de x1 más alfa 2 de x2 es alfa 1 por la transformación de x1 más alfa 2 por la transformación de x2. Eso se llama una transformación lineal. Convierte combinaciones lineales de vectores en la combinación lineal de las transformaciones de cada vector. Eso tiene muchas bondades muy grandes. Por ejemplo, si yo puedo definir mi espacio vectorial de entrada como el span de un conjunto de vectores, esta es la base del espacio vectorial de entrada, ¿cierto? Los vectores B1, B2, B3, hasta cualquiera que sea la dimensión de X, puede ser infinita. Estas son la base. Entonces yo cualquier vector del espacio de entrada lo puedo expresar como una combinación lineal de esos vectores. Cualquier vector de entrada X será una combinación. Aquí puedo hacer marcas, mira, qué interesante. Lo puede hacer como una combinación lineal de esos vectores. Chévere. Entonces, esta es la parte interesante. Si ese es el caso, la transformación de este vector será la combinación lineal de las transformaciones de los vectores base. ¿Y cuáles son los coeficientes de la transformación? Pues los coeficientes de la señal de entrada. Es así de simple. Si yo expreso mi señal de entrada como estos coeficientes y doy por explícito que hay una base vectorial, por ejemplo, si estos son los impulsos unitarios desplazados, estos son las muestras de la señal en el tiempo. Si estas son exponenciales complejas armónicamente relacionadas, estos son los coeficientes de la serie de Fourier, ¿cierto? Entonces, existen unas funciones base. Si estas son algunas wavelets, pues estas son los coeficientes wavelet. Y entonces la transformación de la señal serán los coeficientes wavelet por las transformaciones de las wavelets. Es así de simple y así de fácil, ¿cierto? Por supuesto, eso implica que el espacio vectorial de salida está expandido por las transformaciones de los vectores base del espacio vectorial de entrada. Chévere. Allá tenemos entonces el sistema ya me especifica de una vez cuál es el espacio vectorial de salida, por supuesto. Pero entonces, veamos los casos que nos interesan a nosotros. Estamos hablando de las señales de energía. Las señales de energía en tiempo discreto finito, que para nosotros son más bien un modelo de las señales de potencia periódicas con periodo n. Las señales de energía en tiempo discreto infinito. Las señales de energía en tiempo continuo finito, que para nosotros más bien representan una representación matemática de las señales de potencia periódicas con periodo t, y las señales de energía en tiempo continuo. Todas ellas, fíjense que son la expresión de una combinación lineal de impulsos unitarios desplazados. Estos son impulsos tal cual y estos son los deltas de Dirac, que tienen un área unitaria, a pesar de que su duración es 0, pero su altura es infinita, de manera que el área bajo ellas es unitaria, es 1. Chévere. Si ese es el caso, ¿cómo son las transformaciones? Bueno, pensemos en L cuadrado Zn. Entonces, x de n es la combinación lineal de los impulsos unitarios desplazados. Estos x sub k son las muestras en el tiempo de la señal, ¿cierto? X sub 0 es la muestra del tiempo en el instante 0.
Aquí no aparece como muestra del tiempo, aquí el tiempo es n, pero sí aparece como la combinación de mi impulso en el instante 0, para k igual a 0, o en el instante 1 para k igual a 1, o en el instante 2 para k igual a 2. O sea, estos son los coeficientes de la combinación lineal de los impulsos desplazados. Pero los impulsos desplazados son una señal que vale 1 en ese instante, o sea que este es el valor que toma la señal en ese instante. Por eso aquí son las muestras de la señal en el tiempo, tal como está especificado acá. La señal son sus muestras en el tiempo. Pero es que esas son las combinaciones, son los coeficientes de la combinación lineal de los impulsos unitarios desplazados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico una transformación lineal a esta señal? Pues es la transformación de esta combinación lineal, y la transformación de la combinación lineal es la misma combinación lineal con los mismos coeficientes de las transformaciones de las señales base, de los vectores base. Y los vectores base son los impulsos unitarios desplazados. Entonces aquí me da una combinación lineal de las respuestas al impulso desplazado. Este HK de n para todo n es como el sistema responde a un impulso en el instante k. HK de n es la respuesta del sistema en el instante n a un impulso de entrada en el instante k. H sub k de n. Por cada desplazamiento tiene una señal. Y chévere, entonces lo que tengo es que la señal de salida es una combinación lineal de las respuestas al impulso desplazado. Y los coeficientes de la combinación son las muestras de la señal de entrada en el tiempo. Esto es muy ventajoso, ¿cierto? ¿Qué se llama HK sub n? Es la respuesta del sistema al impulso desplazado. Delta sub 0 es el impulso en el instante 0. Delta sub k es el impulso en el instante k, ¿cierto? Y la respuesta al impulso en el instante k es la señal h sub k, que es función del tiempo discreto n. ¿Listo? Bien, pues veamos eso a qué conduce. Fíjense la ecuación que obtuve. La señal de salida es una combinación lineal de las respuestas al impulso desplazado. Estas son las columnas de la matriz, ¿cierto? Sí, estas son los vectores que estoy combinando. Entonces, la forma de esta combinación es, aquí están las columnas de la matriz que estoy combinando y aquí están los coeficientes de cada una de esa columna. Esto es x sub 0 por la primera columna, que es h sub 0, más x sub 1 por la segunda columna, que es h sub 2, más x sub 2 por la tercera columna, que es h sub 2, h sub 1, h sub 2, ¿cierto? O sea, es exactamente esta combinación lineal de las respuestas al impulso. Es la salida de una señal, de un sistema invariante en el tiempo, perdón, de un sistema lineal, disculpen, de un sistema lineal al que le entra la señal x de n para n en z sub n. Y la salida es la combinación lineal de las respuestas al impulso. Chévere. Entonces, sencillamente, cada respuesta al impulso desplazado es una columna de la matriz que voy a combinar para obtener la señal de salida. Los coeficientes de la combinación son las muestras en el tiempo de la señal de entrada, ¿cierto? Eso ocurría en el ecuadrado z. Veamos en el ecuadrado zn. En el cuadrado z, pues es lo mismo, solo que las sumas van hasta infinito. Quiere decir que este vector no es de dimensión n, sino de dimensión infinita, infinita contable. Quiere decir que este vector es de dimensión infinita contable y esta matriz es una matriz infinita por infinita, en donde en las filas voy recorriendo el tiempo de la señal de salida, y en las columnas voy recorriendo la posición del impulso unitario. Bueno, la posición del impulso unitario a la que responde. En la 10ª columna pongo la respuesta del sistema lineal al impulso en el instante k. Estas son las columnas de esta matriz, que pueden ser infinitas columnas de longitud infinita, si es un sistema que responde infinitamente al impulso. Chévere, pero esta es una ecuación matricial, como todas ecuaciones matriciales. Inclusive, si estamos trabajando en el cuadrado R, donde las señales son continuas, esta es la operación que ocurre con un sistema lineal. La señal de salida para cualquier instante t continuo en el tiempo es la combinación lineal con los mismos coeficientes con que estaba combinando el impulso unitario desplazado. Ahora combino la respuesta al impulso unitario desplazado. Entonces puedo imaginarme una matriz infinito no contable por infinito no contable. Este es un continuo. Este es una mesa, es un mantel, ¿cierto? Este es un vector y un vector columna, y entonces esa es la operación. Es la operación de un sistema lineal, ¿cierto? El sistema lineal implica que mi transformación la represento por una matriz. Y esa matriz depende de la base. Si la base son los impulsos unitarios desplazados,
en cualquiera que sea mi modelo, tiempo continuo, tiempo discreto, tiempo periódico, tiempo aperiódico, tiempo finito, tiempo infinito, digámoslo. Entonces, lo que tengo es una matriz, y esa matriz de la transformación está representada en cada columna por la respuesta al impulso desplazado, en cada posición del impulso. Pues bien, si ese es el caso, fíjense todo lo que podemos hacer con una transformación que sea multiplicar un vector por una matriz. Entonces, la matriz identidad, en nuestro caso es la matriz de impulsos unitarios, que no hace ningún cambio, deja el vector de entrada tal cual. Pero si yo hago cierto cambio de escalas en el eje horizontal y en el eje vertical, pues entonces puedo estirar y encoger cada eje independientemente. Pero si yo además el eje X, además lo voy actualizando con este parámetro B a medida que incremento Y, por ejemplo aquí B es positivo, a medida que incremento Y también incremento X, ¿cierto? Pero Y no, Y permanece constante independientemente de X. Entonces por eso hago una deformación horizontal, o puedo hacer una deformación vertical, ¿cierto? Horizontal porque estoy cogiendo así mi cuadrito, y vertical aquí porque lo estoy cogiendo así. Esta pared la envío para abajo y esta pared la envío para arriba, y se me deforma el cuadrito. Y si deformo en ambos lados, pues pueden ocurrir cosas interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, si lo deformo de esta manera, lo que hago es conservar exactamente la forma, pero rotarlo todo teta radianes, un ángulo teta. O sea, es mucho lo que yo puedo hacer con un sistema lineal. Tanto es así que los ingenieros hasta ahora nos hemos acostumbrado a que nuestros sistemas que diseñamos, nuestros filtros, los hacemos lineales, a pesar del problema seriosísimo que implica que la transformación del origen es el origen. Con mi sistema lineal yo no puedo desplazar el origen a ningún lado con una transformación lineal. Los sistemas lineales transforman el origen en el origen. Por supuesto, si tengo un par de vectores x1 y x2 y los combino con 0, 0, entonces estoy obteniendo la transformación de 0. Y la transformación de 0 debe ser 0 por transformación de x1 más 0 por transformación de x2, pero es 0. O sea que la transformación de 0 tiene que ser 0. En un sistema lineal, el origen se transforma en el origen, no se transforma. Si algo le ocurre al origen distinto a quedarse el mismo, el sistema es no lineal. Pero con los sistemas lineales es esto lo que ocurre. Y es bien chévere porque entonces nos permite modelar cosas interesantes. Por ejemplo, aquí está la respuesta al impulso en instante 0, que son estos tres impulsitos en instante 0, 1 y 2. La respuesta en el impulso en instante 1 son estos tres, en el instante 1, 2 y 3, de amplitudes 1, 1 medio y menos 1 cuarto. Si yo pongo un impulso en instante 1 a ese sistema, el mismo sistema me responde con estos tres impulsos, 1 medio en el instante 2, menos 1 cuarto en el instante 3 y 1 en el instante 4. Y por último, si pongo un impulso en el instante, no, ya listo, eso es. Ahora lo que voy a hacer aquí es combinar linealmente estos tres impulsos. Entonces tengo una señal para los instantes 0, 1, 2. Por ejemplo, voy a coger dos veces el impulso en el instante 0, eso me da 2, más una vez el impulso en el instante 1, eso me da 1, menos una vez el impulso en el instante 2, eso me da menos 1. Y entonces, ¿cómo construyo esta señal? Cojo con las muestras en el tiempo, combino las respuestas al impulso unitario. Por ejemplo, es 1 por H0 de n más, 2 por H0 de n más 1 por H1 de n menos 1 por H2 de n. ¿Cierto? 2 por H1 más 1 por H2 menos 1 por H3, H0, H1, H2. ¿Cierto? ¿Esto qué me da? Esto es 2 más 0 más 0 es 2. Esto es 2 más 1 más 0 es 3. Esto es 1 más 1 medio, 2 más 1 medio menos 1 medio me da 2. Entonces 2 más 1 me da 3. Esto es 0 menos 1 cuarto más 1 cuarto me da 0. Y esto es 0 más 0 menos 1 me da menos 1. Entonces la respuesta es esa. La respuesta es esa que está acá. 2, 3, 2, 0, menos 1. Chévere. Eso es porque tengo una respuesta, es un sistema lineal. Entonces lo que hago es combinar las respuestas al impulso. Pero estas respuestas al impulso están muy raras. Fíjense que cada posición del impulso genera una respuesta completamente distinta. Eso es un sistema que varía con el tiempo. La posición del impulso determina qué función va a salir. Sería muy chévere que a cada impulso respondiera de la misma manera, pero en la posición que le corresponda. Por ejemplo, si hay un impulso en instante K, a lo mejor la respuesta está alrededor del instante K.
Y si es en instante 0, pues alrededor de 0. Y si es en instante 100, pues será alrededor de instante 100, pero la misma respuesta. Entonces, esto se llama un sistema lineal invariante en el tiempo, como este. El impulso 0 le dio 3 impulsitos de tamaño 1 desde 0. Y al impulso 1 le dio 3 impulsitos de tamaño 1 desde 1. Y al impulso 2 le corresponden 3 impulsitos de tamaño 1 desde 2, desde el instante 2. Entonces, otra vez está 2, 1, menos 1. Entonces, es 2 veces esta señal, más una vez esta señal, menos una vez esta señal. Y esto es lo que obtenemos aquí. 2, 3, 2, 0, menos 1. Curiosamente me da exactamente igual aquí, aunque las respuestas son bien distintas, porque este es no lineal, no invariante, y este es invariante, tienen respuestas distintas, pero para esa señal de entrada nos dio exactamente la misma señal de salida. ¿Una casualidad? O tal vez lo escogí así, no sé. Bien, chévere, eso es todo. En este caso que h sub k de n es h sub 0 de n menos k, lo que me queda es que y de n es la suma de los xk por h sub n menos k. Y eso se llama una convolución. Veámoslo aquí. Cuando el sistema lineal es invariante en el tiempo, o sea, la respuesta en el impulso k, la respuesta al impulso k, es la misma respuesta al impulso en 0, pero desplazada acá muestras. Eso es invarianza en el tiempo. Entonces, la transformación lineal invariante en el tiempo en sistemas lineales, en sistemas de procesamiento de señales, se llama la convolución. Esta es la suma de convolución. Es chévere. Entonces, aquí está la entrada. Aquí está el sistema que ahora queda completamente caracterizado por la respuesta al impulso. La respuesta al impulso dice todo lo que yo quiera decir, lo que quiera preguntarme de mi sistema. Porque a cualquier señal de entrada, yo sé cómo responde mi sistema si conozco cuál es su respuesta al impulso. Queda completamente caracterizado por su respuesta al impulso. Una respuesta al impulso dice todo lo que se puede decir de un sistema lineal invariante en el tiempo. Si varía en el tiempo, toca dar el conjunto de respuestas al impulso. Y si es no lineal, de nada sirve, toca averiguar cómo responde a cada señal de entrada. ¿Listo? Pero si no, entonces la convolución es suficiente. Y ese es el punto. Entonces tenemos que cuando las señales de entrada y las señales de salida están expresadas como muestras en el tiempo, quiere decir que su base son los impulsos unitarios desplazados. Fíjense que la base de los impulsos unitarios desplazados es la matriz identidad. Es lo que en álgebra lineal llamábamos la base canónica. ¿Sí? Chévere. Pues bien, ahora vamos a considerar entonces qué pasa si cambiamos de base. Por ejemplo, aquí están los vectores base E1, E2, que son los impulsos unitarios en el instante 0 y en el instante 1. Entonces, un vector X es una combinación X1 por E1 más X2 por E2. En este caso, X1 y X2 son las muestras en el tiempo de la señal. Pero yo puedo tener otra base, por ejemplo, está alfa 1, alfa 2. Y yo puedo expresar X1 como una combinación de alfa 1 y alfa 2. Perdón, de A1 y A2. Por ejemplo, si yo cojo alfa 1, A1 más alfa 2, A2, la suma me da X. Es el mismo vector en el mismo espacio vectorial, pero con otra base me dan otros coeficientes. Los coeficientes alfa 1 y alfa 2. Pero si mi base ya no son A1 y A2, sino B1 y B2, pues también puedo escoger cuál es la combinación lineal de estos dos vectores que me produce este vector. Cualquier par de vectores linealmente independientes me expanden el plano. Entonces, aquí estamos hablando de cualquier par de ellos. Pero entonces es interesante. Fíjense cómo es el proceso. Si X1 y X2 son los coeficientes de la señal en la base de los impulsos unitarios desplazados, en la base canónica, o sea, si la multiplico por la matriz identidad, si la base son las columnas de la matriz A, los coeficientes son alfa 1 y alfa 2. Y si la base son los vectores columna de la matriz B, los coeficientes serían beta 1, beta 2. ¿Cierto? ¿Qué es esto? X1, X2 es la matriz B por beta 1, beta 2. O la matriz A por alfa 1, alfa 2. O la matriz identidad, que son los impulsos unitarios, por X1, X2. ¿Cierto? Pues bien, fíjense qué pasa tan interesante. Si yo tengo una transformación en el dominio en el que y y x son los coeficientes de la señal en alguna base particular, digamos los impulsos unitarios, T es la transformación en los impulsos unitarios, entonces T está compuesta por las columnas de T, son los vectores que corresponden a las respuestas al impulso en distintas posiciones.
pero digamos que puede ser cualquier otra base. Pero en esta base original, la matriz de la transformación es T. Ahora, Y, el vector Y, si yo lo expreso en la base B, betas son los coeficientes de la combinación lineal de las columnas de la matriz B. Y ese vector es exactamente el vector Y. Como aquí este vector que es x1, x2, es exactamente alfa 1 a 1 por alfa 2 a 2, ¿cierto? O sea que si mi matriz es en la primera columna A1, en la segunda columna A2, la multiplico por el vector alfa 1, alfa 2, me da exactamente este vector X. Aquí estamos hablando exactamente de eso. Entonces, aquí está. Esto es Y, esto es X. Y la transformación es T. Pero si ahora yo premultiplico ambos lados por la inversa de B, esos vectores tienen que ser linealmente independientes. Si no son linealmente independientes, no forman una base. Así que yo puedo invertir la matriz B. Obtengo que los coeficientes de la señal de salida en la base B son los mismos coeficientes, son los coeficientes de la señal de entrada en la base A multiplicada por esta matriz. Esta matriz corresponde a la misma transformación, ¿cierto? Solo que a otra base. En la base de los impulsos unitarios desplazados, la matriz de esta transformación es la matriz T. Pero en la base B, cualquiera que sea la matriz B, los vectores de las columnas de B son la nueva base del espacio vectorial. La matriz que representa la misma transformación en el mismo espacio vectorial es B inversa por T por B. Chévere. Es lo mismo porque, de hecho, se llaman matrices similares. La matriz T y esta matriz, que es la matriz de la misma transformación en esta nueva base, son matrices similares porque representan la misma transformación. Y lo curioso es que tienen el mismo conjunto de valores propios. ¿Se acuerdan de los valores propios? Ahorita lo explicamos. Lo cierto es que la forma de la matriz que yo desee, esta matriz, por ejemplo, es una matriz densa porque cada columna es la respuesta al impulso. Si es invariante en el tiempo, es la respuesta al impulso desplazado, o sea que es una matriz triangular, triangular inferior, porque el triángulo superior de la matriz van a ser ceros, si es que es invariante en el tiempo. Si no, pues puede ser una matriz densa, pero entonces operar con matrices densas es bien complicado. Pero si yo logro una base en los que esta matriz M, B inverso por T por B, sea una matriz diagonal, entonces aquí no tengo nada complicado que hacer. Aquí el término de la diagonal 1 por alfa 1, el segundo término de la diagonal por alfa 2, el tercer término de la diagonal por alfa 3. Esto es sencillamente para cada beta sub n es lambda sub n por alfa sub n, donde lambda sub n es el elemento de la matriz diagonal. Entonces, típicamente en ingeniería, uno siempre busca expandir el sistema vectorial de señales en el que trabajo en una base que corresponda a transformaciones cuya matriz sea diagonal, por la facilidad de cómputo. Esa es una de las principales razones por las cuales usamos Fourier. Ahorita vamos a ver las transformaciones lineales invariantes en el tiempo, en la frecuencia, mediante transformación de Fourier, son una matriz diagonal, ¿cierto? Entonces son matrices similares y tienen los mismos valores propios. Y yo escogiendo entonces la base, puedo escoger la forma de la matriz de la transformación. Y claro, ya vimos, hay algunas formas que son más ventajosas que otras. Entonces, veamos, por ejemplo, qué pasa si escogemos una base bien particular. Fíjense, ¿qué pasa con los valores propios y los vectores propios? Aquí tengo una transformación en dos dimensiones. Yo tengo un vector de entrada y voy a recorrer todo el círculo unitario con mi vector de entrada, que es el rojo. Y entonces tengo una señal de salida, que es una matriz de 2 por 2, multiplicada por el vector de entrada. Entonces, para cada uno de los puntos que recorre este vector de entrada, voy a ver cada uno de los puntos que recorre este vector de salida, que es esta elipse inclinada. ¿Listo? Es muy chévere. O sea, aquí para esta posición le corresponde esta señal de salida. Para este X le corresponde este Y. Pero para este X le corresponde este Y. Pero para este X le corresponde este Y. Fíjense que aquí con X recorrí un poquito menos de un cuarto de ciclo unitario. Y gracias a eso recorrí casi la mitad de la elipse. ¿Cierto? Chévere. Esas propiedades las da A. Es la matriz A la que describe esa elipse y cómo se recorren y todas estas cosas, ¿cierto? Pero entonces, lo interesante es que, como vemos, cualquier matriz me cambia el tamaño y la dirección del vector, ¿cierto? El vector de salida tiene otro tamaño y otra dirección. Normalmente, puede que por casualidad me den en la misma dirección o del mismo tamaño.
Pero lo interesante es que en un espacio de n dimensiones va a haber n vectores que cuando los multiplique por la matriz, el vector resultante va a tener la misma dirección del vector original. O sea, casi que no, puedo cambiar la matriz por un escalar. Por un escalar. Escalar puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de transformación. Pero en esos vectores particulares conservamos la dirección, solamente cambiamos la magnitud. O sea que es como coger x y multiplicarlo por una constante. Y eso me da el vector de salida. Toda la matriz la puedo cambiar por una constante. Esto se llama el valor propio de esta matriz A y este es el vector propio de esta matriz A. Y entonces ocurren cosas interesantes cuando nosotros consideramos los vectores propios. ¿Qué cosas interesantes ocurren? Bueno, entonces lo que tenemos es que la matriz A es la matriz de la transformación en el espacio vectorial expandido por los impulsos unitarios desplazados. El caso es los H, las respuestas a los impulsos unitarios desplazados. Y entonces habrá unos vectores propios. Con ellos formo la matriz B. La matriz B está conformada por los vectores propios de la matriz A. Y para transformar, para cambiar, o sea, la transformación de la transformación en el nuevo espacio vectorial es esta nueva matriz. O sea, esta matriz es la matriz de la misma transformación en la nueva base, en el mismo espacio vectorial, pero expresada en la nueva base, la base de los vectores propios de la matriz A. Listo. Entonces, siendo así, listo. Esto es lo que tenemos. B inverso, M es igual a B inverso por A por B. Pero B está compuesto por los vectores propios. Cada columna de B es un vector propio de A. Entonces, esta es la forma que toma. Y, por supuesto, el producto entre una matriz, entre dos matrices, digamos, es distributivo. Cada matriz es un arreglo de vectores. Pues yo distribuyo A en los vectores. Esto es igual a B inverso por A por B1, A por B2, A por Bn. Esas son las columnas de la matriz A por B. Chévere. Pero, por supuesto, si estos son los vectores propios de A, me da igual multiplicar por A o multiplicar por los valores propios. Esa es la bondad de los vectores propios, que multiplicar por la matriz conserva la dirección. Es igual que multiplicar por un escalar. Esos escalares son los valores propios de la matriz A. Y entonces esta es la forma que obtengo al tratar de tener esa matriz similar a A, ¿cierto? Bien, pero lambda por B1, lambda por B2, estoy cogiendo la matriz B y estoy cogiendo cada columna multiplicándola por una constante. Eso lo obtengo si cojo la matriz B y la multiplico por la diagonal de las constantes. Entonces, si yo cojo B1, B2, Bn, las columnas de esa matriz, y la multiplico por la diagonal lambda 1, lambda 2, lambda n, una matriz diagonal con esos términos en la diagonal, los demás 0, me queda lambda 1 por B1 en la primera columna, lambda 2 por B2 en la segunda columna, hasta lambda n por Bn en la última columna. Pero eso es exactamente, corramos esto de aquí, eso es exactamente V por la diagonal de los valores propios. Pero B1 inverso B, pues es la identidad. Y fíjense la forma que me tomó la matriz similar a A, o sea, la matriz que corresponde a la misma transformación en el mismo espacio vectorial, pero ahora ya no expandido por los impulsos unitarios desplazados, sino expandido por los vectores propios de la matriz A. Me queda una matriz diagonal. ¿Se imaginan la gran ventaja computacional? Si esa matriz A, por ejemplo, está compuesta por las columnas que son las respuestas al impulso del sistema lineal, es una matriz densa. Eso quiere decir que voy a tener del orden de n cuadrado productos y sumas. Pero si es una matriz diagonal, o sea, la matriz A es densa, requiere n cuadrado productos y sumas. Y la matriz M es diagonal, requiere solamente n productos. Ni siquiera hay sumas, n productos. Si yo quiero encontrar n muestras de la señal y a partir de n muestras de la señal x, pues van a ser n muestras de la señal beta a partir de n muestras de la señal alfa, que son los coeficientes de las señales en la nueva base. Pero simplemente es multiplicarlos uno por uno. O sea, beta sub 1 es lambda 1 por alfa sub 1. Beta sub 2 es lambda 2 por alfa sub 2.
con n muestras necesito n productos. Es mucho, mucho, mucho más ventajoso que hacer la convolución. El problema es cuáles son los vectores propios y los valores propios de las transformaciones que deseamos, ¿cierto? Entonces, aquí estamos. Esta es nuestra transformación. Estos son los coeficientes en la base de los impulsos unitarios desplazados, o sea, son las muestras en el tiempo de la señal de salida, y estas son las muestras en el tiempo de la señal de entrada. Y entonces, la matriz de la transformación, cuando los impulsos unitarios desplazados son los vectores base, son las respuestas al impulso desplazado. Chévere. Bien, pues siendo así, si el sistema es invariante, cuando yo haga la transformación en los coeficientes de los vectores propios, estos serán los coeficientes de y, estos los coeficientes de alfa, ¿cierto? Estos son los coeficientes de, o sea, x es alfa 0 por b0, más alfa 1 por b1, más alfa 2 por b2, y y va a ser b0 por b1, más beta 1 por b1, más beta 2 por b2, donde esos b1, b2, b3, b0 son los valores propios, son los vectores propios de esta matriz de respuestas al impulso desplazados. Listo, entonces, ¿cuáles serán esos? Pues aquí está nuestra convolución. Esta es la matriz en tiempo continuo, ¿cierto? Es la convolución. Esta es la convolución en tiempo discreto, en tiempo discreto y en tiempo continuo. Chévere. O sea, son estas matrices. O sea, yo quiero encontrar cuáles son los vectores que hace que cuando yo aplique esa transformación obtenga el mismo vector multiplicado por un escalar. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, averiguémoslo. Aquí está. Aquí está para el caso tiempo continuo. Pongamos esto por acá. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, aquí no nos va a permitir. Esto es para cualquier t real. Esto es para cualquier s complejo. ¿Cierto? Eso es. Entonces, x de t es e a la st. Vamos a probar con s. Tenemos una corazonada. Supongamos que es e a la st. Veamos cuál es la transformación lineal sobre e a la st, calculándolo como combinación lineal de impulsos unitarios desplazados. Entonces, sabemos que es la convolución respecto a h. Así es como hemos presentado la convolución, ¿cierto? Pero si hacemos un simple cambio de variable, tau igual a t menos u, entonces aquí t menos u es tau y u es t menos tau. Chévere. Du es menos de tau, ¿cierto? Pero entonces aquí debo poner menos de tau y la integral, a medida que u va de menos infinito a infinito, t menos tau va de más infinito a menos infinito. Entonces aquí hay un menos con estos dos invertidos. Pues quito el menos y voy de menos infinito a más infinito y me queda exactamente la misma expresión, cambiando aquí que los coeficientes son h tau y la matriz es xt menos menos tau. O sea, es completamente simétrico hacer la convolución entre h y x que entre x y h. No hay ninguna diferencia. Esto es para cualquier t real. Perfecto. Entonces, fíjense que tenemos. Como x de t es e a la st, entonces aquí pongo e a la st menos tau, que es e a la st por e a la menos s tau. Pero aquí toda la integral es respecto a tau. Esto es h de tau, esto es de tau, esto es e a la menos s tau. Lo dejo ahí. Y el e a la st lo puedo sacar como una constante, no tiene nada que ver con tau. Y me queda e a la st por esto. Esta integral es una función de s. Esto no tiene nada que ver con el tiempo. Es simplemente una función de el parámetro de s, que el parámetro de s es aquí en donde estoy escribiendo esta forma particular de x de t. Para cada s hay un x de t particular. O sea, estoy consiguiendo el conjunto de todos los vectores propios. ¿Y qué encuentro? Que esta h de s es esta integral y no tiene nada que ver con t. Es independiente del tiempo, lo puedo sacar. Y mi y resultó ser h de s por x. Tal vez aquí no lo escribí como me hubiera gustado escribirlo. Y es igual a h de s por x. Eso se llama un vector propio. Ese x de t igual a e a la st es el vector propio de la transformación lineal invariante en el tiempo. Y h de s es el correspondiente valor propio. O sea, para cada e a la st, por cada s tengo un vector propio y h de s me da el correspondiente valor propio para cada s complejo, ¿cierto? Esto es para cada s complejo.
Listo. Entonces, fíjense cómo está la cosa. Si x de t es igual a e a la st, entonces y de t es igual a h. Ah, sí, sí lo había escrito. Eso era exactamente lo que quería decir, ¿cierto? Es esto de acá. H de s por x. Y es igual a h de s por x, que es un escalar por el vector de entrada. Pero esto vino de una matriz, de la matriz H complejísima, pues súper densa. Pero es solamente un escalar por el mismo vector de entrada. Este es el vector propio y este es el valor propio de la transformación. Para cada S tengo un vector propio y un valor propio. Solamente es recorrer S entre los complejos y tengo todos los vectores propios y los valores propios. Por supuesto, lo mismo pasa. Bueno, entonces aquí está. Para cada S complejo, x de t igual a e a la st para t real es un vector propio de cualquier sistema lineal invariante en el tiempo. Y el correspondiente valor propio es este. H de t por e a la menos st por dt, la integral desde menos infinito hasta más infinito. Eso es en tiempo continuo. En tiempo discreto las cosas no son distintas. Si x es igual a x de n igual a z a la n, fíjense, entonces aquí tengo para n entero, para algún z complejo, ¿cierto? Entonces, por cada z voy a tener un vector propio y un valor propio. Veamos cuáles son. Veamos por qué. Porque y de n es, como acabamos de decir, xm son los coeficientes y h de n menos m son los vectores. Entonces, es la combinación lineal de los vectores. Pero yo puedo hacer un simple cambio de variable. K igual a n menos m. ¿Cierto? Entonces, n menos m es igual a k y m es igual a n menos k. Aquí no tengo ningún signo negativo porque me falta el diferencial. Esto es para todo n entero. Bien. Entonces, así están las cosas. Como x es igual a z, x de n es igual a z a la n, entonces x de n menos k es z a la n menos k. Pero esto es z a la n por z a la menos k. Pero z a la n no tiene nada que ver dentro de la sumatoria. Es una constante para los términos de la sumatoria. Yo la puedo sacar de la sumatoria. Y me queda dentro de la sumatoria hk por z a la menos k. Y por fuera de la sumatoria z a la n. Pero z a la n es exactamente mi señal de entrada. O sea que mis y sub n son h de z por z a la n. Y esto es un escalar, ¿cierto? ¿Qué escalar es? La sumatoria de los hk por z a la menos k, ¿cierto? Haciendo lo mismo que hicimos arriba. Me estoy pasando para todo lado yo. Haciendo lo mismo que hicimos arriba, entonces, estos son los vectores propios y estos son los valores propios. Porque y, el vector de salida, es igual a este escalar por este vector de entrada. Valores propios, vectores propios, ¿cierto? Aquí está. Para cada z complejo, tengo estas funciones en n entero, que es un vector propio de cualquier sistema lineal invariante en el tiempo. Y el correspondiente valor propio es h de z igual a la sumatoria de hnz a la menos n. Aquí va. Ustedes se acordarán muy bien de estas dos, de esta integral y de esta suma, ¿cierto? Son ni más ni menos que la transformada de Laplace, la de arriba, y la transformada z, la de abajo. La transformada de Laplace en cada valor de s, de la variable de Laplace s, que es un complejo sigma más j omega, corresponde a el valor propio del vector escalar, del vector propio que corresponde a e a la st. Creo que se me está acabando la pila. Voy a ponerle la batería. Listo. Bien, entonces hemos encontrado algo bien interesante. Primero, las transformaciones lineales tienen una expresión matricial según la base en la que están expresados los vectores de entrada y de salida. Si la matriz A es la expresión de la transformación en una base particular, yo puedo encontrar sus vectores propios, los de la matriz, no de la transformación, los de la matriz, y sus valores propios.
Y si expreso mis espacios vectoriales en la base dada por esos vectores propios, entonces la matriz similar, o sea, la matriz que hace las veces de la transformación en la nueva base, es una matriz diagonal y está dada por por los valores propios. Todas las matrices similares tienen los mismos valores propios. Por eso es la misma transformación. Y cuando le aplicamos eso a la base de los impulsos unitarios y a las transformaciones lineales invariantes en el tiempo, lineales e invariantes en el tiempo, esa es una propiedad fundamental, deben ser las dos cosas. Entonces, los vectores propios son e a la st en el tiempo continuo o z a la n en el tiempo discreto, en cuyo caso los valores propios son la transformada de Laplace y la transformada z. Eso es una cosa muy bonita y muy interesante porque entonces la transformación en esa base es simplemente el producto. No necesito hacer operaciones más complejas, es solamente el producto. Pongámoslo así. ¿Cierto? La transformada de Fourier de la respuesta al impulso del sistema son el caso particular de los valores propios cuando evalúo en el eje imaginario, y h de a la j omega, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, corresponde a los valores propios cuando evalúo en el círculo unitario, ¿cierto? Y en esos casos, lo que tengo es que si x de t es una combinación lineal de exponenciales complejas, o sea, ya expresé mi señal en términos de las bases que son los vectores propios. Entonces, cuando aplique la transformación, el 1 sobre 2 pi x j omega sale, y aquí me queda la transformación. Y la transformación es h de j omega por e a la j omega t. ¿Cierto? Chévere. Entonces, si esta es la transformada de y, pues claramente y de j omega es x de j omega por h de j omega. Este es el punto. A esto es a lo que nos referimos acá. Toda la convolución, que era una operación densa, se me convirtió en una operación sencilla, ¿cierto? Eso es en el tiempo continuo. En el tiempo discreto, la convolución es un producto. Y es muy chévere, porque si x de e a la j omega me representa la composición espectral de la señal de entrada, entonces con h de e a la j omega, como los estoy multiplicando omega a omega, sencillamente puedo enfatizar o disminuir o eliminar o amplificar algunas frecuencias. Y puedo hacer filtros selectivos en frecuencia, ¿cierto? Este es el aspecto propio. Lo interesante es que en control, en bioingeniería, en telemática, en telecomunicaciones, uno suele escoger la base de acuerdo con el sistema. Cuando yo voy a identificar el canal, de pronto el canal obedece a cierto tipo de transformación y yo podría tratar de expresarlo en las bases de los vectores propios de ese canal o en los vectores propios de la matriz que representa a la planta en un proceso industrial o cosas así. En este término de señales, aquí las transformaciones lineales invariantes en el tiempo tienen una matriz densa, cuyos vectores propios son las exponenciales complejas y cuyos valores propios son las transformadas de Laplace o las transformadas de z, que evaluadas en el eje imaginario o en el círculo unitario son las transformadas de Fourier, en tiempo continuo o en tiempo discreto. Y en este caso, cada valor propio me representa en su frecuencia particular una ganancia o una reducción que le estoy dando a esa frecuencia en la señal de entrada. Por esta razón, porque en ese espacio vectorial yo solamente multiplico para cada uno de los índices de ese espacio vectorial, que aquí son las frecuencias. Con los impulsos unitarios eran los tiempos, pero entonces las transformaciones lineales en el tiempo eran densas, eran la convolución. Entonces fíjense lo que está pasando aquí de interesante. Aquí tengo mi señal de entrada, mi sistema lineal invariante en el tiempo representada por la respuesta al impulso, mi señal de salida, que es la convolución entre ellas dos. Chévere. Pero por otro lado, para el mismo sistema, en el mismo espacio vectorial, para la misma señal, yo en vez de expresarlo con los coeficientes que corresponden a los impulsos unitarios desplazados, lo expreso en los coeficientes que corresponden a las exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, esta es mi señal de entrada. Es la misma señal en el mismo espacio vectorial. ¿Cierto?
Pues bien, mi respuesta al impulso la represento con esta transformación, la transformada de Fourier. Y entonces mi respuesta a la salida es el producto de ellas dos. No es toda esta convolución tan impresionante con toda la señal, es solamente el producto de estas dos frecuencia a frecuencia. Es muy chévere, por eso puedo hacer filtros selectivos en frecuencia, ese es el punto. Si yo tengo aquí que h de e a la j omega es 1 entre menos omega 1 y omega 1, tengo un filtro pasabajos desde el nivel de c hasta omega 1, permite todos esos componentes frecuenciales y los demás los elimina. O puedo hacer al revés, de omega 2 hacia pi, ese es un filtro pasaltos. O puedo sencillamente dejar pasar de omega 1 a omega 2 y eliminar lo que está por debajo de omega 1 o lo que está por encima de omega 2. Eso es un filtro pasabanda. O al contrario, dejar pasar del nivel de C a omega 1 y de omega 2 a pi, que es la máxima frecuencia. Eso es un filtro rechazabanda. O me puedo inventar cualquier forma de filtro. Yo puedo imaginar cualquier forma de filtro. Solamente es conseguir h de e a la j omega. Si esta es una transformada de Fourier, tendrá real de una señal real, habrá un correspondiente respuesta al impulso. Y esa respuesta al impulso me da la respuesta al impulso de un filtro digital, lineal, invariante en el tiempo, que tiene esta respuesta en frecuencia. Chévere, esos son filtros selectivos en frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una señal de voz. Tal vez este es el fonema E que siempre hemos manejado, el del se volé. Listo, esta es la E. Entonces, este tiene un componente frecuencial que es este. Algunos de ellos están por debajo de 7 pi treintavos, que es el componente rojo, y otros por encima de 7 pi treintavos, que es el negro. Si yo paso por unos filtros cuya respuesta en frecuencia sea este rojo, y me refiero a H, o este negro, y me refiero a G, pues entonces esta es la señal de salida sin sus componentes de alta frecuencia. Efectivamente, miren cómo es el espectro. Solamente me quedo lo que estaba por debajo de 7 pi treintavos. Y esta es la señal de salida en el tiempo, cuando solamente dejo pasar las señales que están por encima de 7 pi treintavos. Efectivamente, solo están las señales de alta frecuencia, porque este es el filtro con lo que seleccioné. Entonces, cogí el espectro de entrada, si lo multiplico por este 1 en el rojo y por 0, me queda este espectro a la salida de este filtro pasabajos, y si lo multiplico por este 1 en negro, que es 0 en estas frecuencias bajitas, obtengo solamente estas frecuencias. Y esa es la señal en el tiempo, que por supuesto es de alta frecuencia, y esta por supuesto es de baja frecuencia, y aquí están los dos componentes. Pero hice la separación. Si esto fuera a pi medios, cada esto tendría media banda, yo podría poner submuestreadores, ¿cierto? Que para allá vamos, para eso es que estamos hablando de todo esto. Bien, listo. Entonces, esos son mis filtros selectivos en frecuencia. Lo que vamos a ver ahora es cómo diseñarlos, porque como vimos, necesitamos el filtro antes del submuestreador para hacer el diezmado, y necesitamos el filtro después del supermuestreador para hacer la interpolación. Y esos dos son los dos tipos de filtros que vamos a hacer cuando vemos el supermuestreado y el submuestreado, ¿cierto? Interpolación y diezmado. El filtro de interpolación requiere un supermuestreador, pero entonces después debemos quitar las imágenes, presentamos un filtro pasabajos. Y el filtro de diezmado requiere un submuestreador, pero entonces para evitar el alias, antes de submuestrear pasamos por un filtro pasabajos. Ese es el diezmador. Entonces necesitamos ese tipo de filtros para hacer nuestros sistemas multitask. Entonces vamos a aprender a hacer filtros, en este caso filtros FIR, filtros con respuesta finita al impulso, porque como vimos de ellos vamos a sacar las wavelets, y las wavelets son onditas, no ondotas. Las onditas tienen generalmente para las wavelets que solemos usar, tienen un soporte compacto, tienen un inicio y un final. Entonces son filtros FIR. La respuesta al impulso va de 0 a n-1, tiene n muestras, después de eso es 0, antes de eso es 0. Entonces son filtros FIR. Vamos a diseñar filtros FIR. Respuestas al impulso, lineales, invariantes en el tiempo, que tengan entonces su correspondiente transformada de Fourier, que para nosotros va a ser los valores propios de la transformación, si la transformación está dada por columnas, que son respuestas al impulso unitario desplazado. ¿Listo? Veamos a ver. Entonces, el espectro de la señal de salida es el espectro de la señal de entrada por h de e a la j omega. Entonces, donde yo ponga unos, dejo pasar, donde ponga ceros, no dejo pasar. Entonces, si yo quiero un filtro pasabajos, lo que tendría es que todo lo que esté por debajo de omega c lo dejo pasar, todo lo que esté por encima de omega c lo elimino.
O sea que esta es la respuesta en frecuencia del filtro pasabajos. Esto es H de J omega, H de deseado. Esto es lo que deseamos, que sea 1 por debajo de omega C y que sea 0 por encima de omega C. Lo ponemos entre 0 y pi porque suponemos simetría de menos pi a pi y suponemos periodicidad de menos infinito a más infinito. Entonces, esto es suficiente para expresar todo. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí lo iba a decir. ¿Por qué solo de 0 a pi? Pues bueno, porque H es una transformada de Fourier, de una respuesta al impulso, que debe ser una respuesta real, es una señal realizable. Entonces, fijémonos que si ese es el caso, cuando yo evalúo en más o menos 2kpi, o sea, en periodos de 2pi en la frecuencia omega, entonces esto me da e a la j omega más o menos 2πk, ¿cierto? Con este menos de acá me queda e a la menos j omega por e a la menos más j2πkn, ¿cierto? Pero fíjense que este kn es un entero. 2pi por un entero, estoy en el punto en donde la exponencial compleja está en la parte real 1, la parte imaginaria 0. Esto es 1. Entonces esto es h de n por e a la menos j omega n, que es por definición la transformada de Fourier de h. Entonces, la transformada de Fourier es periódica en omega con periodo 2pi. Si yo le quito o le sumo un número entero de 2pi, me da exactamente lo mismo que obtenía antes. Es suficiente con especificar un periodo. Pero el periodo va de menos pi a pi. ¿Por qué especifico solo de 0 a pi? Porque seguramente mi respuesta al impulso va a ser real. Si quisiera tener una respuesta al impulso imaginaria, está bien. Pero eso no lo voy a lograr con dispositivos bobinas y condensadores. Pero sí lo puedo hacer fácilmente en el computador digital, haciendo la operación con escalares complejos, que es una operación más compleja. Entonces, de alguna manera yo desearía tener coeficientes reales en la respuesta al impulso. Pero si los coeficientes son reales, si h de n es real, miremos que cuando yo cojo la transformada de la respuesta al impulso, mis valores propios, y la conjugo y la evalúo en menos omega. Entonces, primero la conjugo y después la evalúo en menos omega. Entonces, esto me queda más j omega, pero está conjugada. Y esto es h de n conjugada. Pero esto es real. H de n conjugada es h de n. Y a la j omega n conjugado, pues es a la menos j omega. Conjugar es multiplicar j por menos j. Entonces me queda h de e a la menos j omega. ¿Cierto? Perdón, a la más j omega. Aquí hay un error. Aquí hay un error, perdón. Este es más j omega. Ya. Porque esta es por definición la transformada de Fourier. Y efectivamente, es a la menos j omega, es h de j de e a la j omega. Entonces, ¿qué pasa? La parte real de esta es igual a la parte real de esta. Y la parte imaginaria de esta es igual a la parte imaginaria de esta. O sea, la parte real es h de e a la menos j omega, h de e a la j menos omega, y esta es la parte real de h de e a la más j omega. Tienen simetría par, y estas tienen simetría impar, la parte imaginaria, ¿cierto? Como este es nuestro sistema ideal, pues este es completamente real, aquí la parte imaginaria es 0. Entonces, esta simetría impar de la parte imaginaria no me interesa. Lo que noto es que la parte real, que en este caso es su misma magnitud, tiene simetría par. Entonces, como tiene simetría par, basta con especificarla en el rango positivo. Pero como es periódica con periodo 2pi, pues basta con especificarlo entre 0 y pi. Pues por supuesto, es que esto corresponde al nivel de C, 0, y pi corresponde a la máxima frecuencia permisible en la señal digital, que sería fs medios, si fs es la frecuencia de muestreo. Entonces, está bien. Lo vamos a manejar así. Vamos a manejar que nuestra respuesta en frecuencia es simétrica. Vamos a suponer que es real, o sea, nuestros filtros van a estar simétricos respecto al instante t igual a 0. Van a ser no causales, pero después la causalización de eso va a ser simplemente un retardo. Ahorita lo miramos. Entonces ya estamos en condiciones de empezar a diseñar nuestros filtros, porque ya sabemos de qué se trata. Ya sabemos muy bien de qué se trata. De multiplicar por 0 las frecuencias que no deseamos y multiplicar por 1 las frecuencias que sí deseemos. O tal vez amplificar algunas frecuencias, o tal vez disminuir algunas frecuencias, ¿cierto? Y entonces esto nos da una forma de la respuesta en frecuencia, de los valores propios. Los valores propios son para cada omega.
Entonces acá habrá omegas que queremos amplificar y otros que queremos disminuir. Entonces es esto lo que tenemos. Lo especificamos de 0 a pi, pero entonces por simetría eso está de menos pi a pi, pero entonces por periodicidad eso está de menos infinito a infinito. Y es una señal periódica con periodo 2pi, entonces tiene una serie de Fourier, ¿cierto? Pues sí, es la transformada inversa de Fourier, que es 1 sobre 2pi por la integral de hd de la j omega por la más jn omega, porque estamos hablando de pasar de la frecuencia al tiempo, no del tiempo a la frecuencia, ¿cierto? ¿Pero esto qué es? Esto es 1 entre menos omega c y más omega c. Esto es e a la jn omega por d omega entre menos omega c. Pero la integral de e a la jn omega es 1 sobre jn por e a la jn omega, ¿cierto? Entonces esto es e a la jn omega c menos e a la menos jn omega c sobre 2j. Ese es el seno de n omega c. Seno de n omega c sobre pi n. Chévere. Cuando yo multiplico denominador y numerador por omega c sobre pi, aquí me queda omega c por n, por pi, y aquí me queda omega c sobre pi, ¿cierto? Y eso entonces es el sinc, el seno c de omega c sobre pi por omega c sobre pi, ¿cierto? Porque el sinc de pi por x sobre pi por x es sinc de x, ¿cierto? Aquí está. En ingeniería lo hacemos así. El seno c de x es seno de pi x sobre pi x. Los matemáticos definen como seno de x sobre x. Entonces aquí al multiplicar numerador y denominador por omega c sobre pi, tenemos lo que queremos. Omega c sobre pi por seno c de n por omega c sobre pi. Ese es un filtro pasabajos. Esta es la respuesta al impulso de un filtro pasabajos lineal e invariante en el tiempo. Es muy fácil, es muy sencilla, es muy bonita además, ¿cierto? Es estas líneas azules. Perfecto, esos son los coeficientes del filtro. Por supuesto, vemos ciertos detalles interesantes. Primero, recordemos cómo es la convergencia de la serie de Fourier, en este caso la transformada de Fourier. Si yo cojo estos coeficientes, los multiplico por e a la menos j omega n y sumo para todos los n, ¿me va a dar esta que era mi respuesta deseada? ¿Que era lo ideal? ¿Era lo que yo deseaba? No. Esa es la parte triste, no. Este igual no quiere decir para todo omega. Este igual puede ser en muchos sentidos distintos. En nuestro caso, este igual quiere decir que cuando yo coja esta señal ideal y le reste esta señal realista y coja el error parado promedio, vea la energía del error, la energía de esa diferencia, me va a dar 0. Pero no quiere decir que para todos los omegas el valor de esta suma sea igual al valor de esta función. No necesariamente. De hecho, recordemos sencillamente cuando vamos a hacer esta operación, ¿cierto? Entonces, hagamos h de n, una aproximación desde menos n hasta más n, no de menos infinito a más infinito. Pues si n es 0, es una constante, omega c sobre pi, ¿cierto? Aquí en este caso omega c parece ser 3 pi cuartos tal vez o algo así. Entonces, cuando le sumo el primer término, el término más 1 y menos 1, es sumarle un coseno. Y después sumarle otro coseno, para el más 2 y menos 2, después otro coseno y otro coseno. Y fíjense a dónde va convergiendo. Va convergiendo a lo que queríamos. Entre menos pi y pi, esto es 0. Y entre menos 0 y omega c. Y entre omega c y pi, esto es 0. Entre menos pi y omega c es 0. Hacia allá va, hacia allá converge. Aquí está con 50 coeficientes, con 500 coeficientes, con 1000 coeficientes. Y fíjense que esta amplitud de este rizado, de este lóbulo lateral se llama, la amplitud de este lóbulo lateral nunca decae por debajo de 1.09. Y es una tristeza porque ese es el ruido que hay respecto a la transformación ideal. Aquí estoy amplificando y aquí tengo menos 0.9 y aquí más 1.09. Y eso está pegadito de la frecuencia de corte omega c. Entonces, no es exactamente que esto sea válido para todos los omegas. Pero a medida que tome más y más muestras, el ancho de estos picos se va haciendo 0. Y como la energía es el área debajo del error, la energía del error, entonces la energía se va a hacer 0. Esto es chévere, ¿cierto? Alrededor de la frecuencia de corte nunca obtendremos los valores deseados, pero, esto ya lo sabíamos, yo puedo coger mi señal, que es sumando infinitos términos, y lo puedo
proyectar perpendicularmente al span de 2n más 1 términos, 2n más 1 coeficientes de Fourier. Entonces, ¿cuál es la mejor aproximación? Ya lo sabemos, el principio de ortogonalidad, ¿cierto? Este es el error, estas son las bases del espacio vectorial, y entonces el producto interno entre ellos debe ser 0 porque el error debe ser perpendicular a todo el espacio, ¿cierto? Pero entonces eso me conduce a esta matriz de las ecuaciones normales. Y estos son los productos internos entre las bases. Pero los productos internos entre las bases, pues ya sabemos. La integral entre los e a la jn omega es 2pi. Entre menos pi y pi, ¿cierto? Entonces esta matriz me da 2pi, estos son los coeficientes. Y aquí está la correlación entre h y los phi sub i. Entonces, sencillamente la inversa de esto es la misma matriz diagonal, pero la diagonal es con sus inversos escalares. Entonces, esto es lo que obtenemos. Los coeficientes de la versión truncada son exactamente los coeficientes de la serie de Fourier truncados. O sea, la serie de Fourier truncada es la mejor aproximación al filtro ideal, ¿cierto? La mejor aproximación en el sentido de la norma de L cuadrado, en el sentido de la energía. Aquí estamos minimizando la energía del error, ¿cierto? Eso los estadísticos lo llaman el minimum mean square error. Minimum mean square error. Sencillamente se trunca la serie de Fourier. De aquí para adelante, entre estos dos términos se deja, y de aquí para allá se quita, y de aquí para allá se quita, ¿cierto? De menos omega hacia la izquierda se quitan, de más omega hacia la derecha se quitan, y solamente quedan esos términos de la mitad. Chévere, es bonito, es muy simple. He ahí nuestro primer filtro. El error cuadrado se va a hacer 0, ¿cierto? En términos de la convergencia, o sea, para todo epsilon menor a 0, existe un n de epsilon natural, tal que el error para cualquier n mayor a n epsilon es menor que epsilon. Entonces, escoge un epsilon más chiquito y te da un n de epsilon más grande. Escoge n de epsilon absolutamente chiquitico y te da un n de epsilon tal vez muy grande. Pero para cualquier epsilon tú puedes encontrar un n. Entonces, es muy chévere porque eso te permite hacer muchas cosas interesantes. Aquí está con n igual a 3, el error es brusco. Con n igual a 6, mejora un poquito. N igual a 9, y fíjense cómo el rizadito se hace más pequeño, excepto alrededor de la banda de transición. Y la banda de transición, de hecho, se va haciendo más estrecha, y más estrecha, y más estrecha. Hasta que casi que se hace vertical con n igual a 27. ¿Sí? Sin embargo, siempre está este pico, este lóbulo lateral, y este lóbulo lateral siempre está a una altura de 1.09. O aquí siempre desciende a menos 0.9. A menos 0.9, sí. A menos 0.09. Entonces, es el mejor filtro. Es el filtro óptimo. Es el mejor filtro en el sentido del error cuadrado promedio. Cualquier filtro que tenga n taps tiene un error cuadrado promedio mayor que este. Ya lo vimos, el principio de ortogonalidad. Este es el mejor filtro posible en el sentido del error cuadrado promedio. Pero el problema es que ese sentido es un poquito inútil para lo que queremos, porque el error sí es muy chiquito, es el mínimo, pero como n no es infinito, está concentrado alrededor de la frecuencia de corte. Entonces ahí estamos generando ruido. Ese ruido pues no nos conviene, ¿cierto? Pero entonces hay otro aspecto. Cuando nosotros decimos que esta es la respuesta al impulso ideal, esto es para cualquier n entero. O sea, esto tiene un número infinito de coeficientes, ¿cierto? Entonces, por un lado viene de menos infinito a menos 1. Y después de 0 a infinito, pero de menos infinito a menos 1, quiere decir que yo tengo que empezar a responder antes de que me llegue el impulso. Tiene que ser un filtro conocedor del futuro, y eso no existe. Nuestros filtros son causales. Entonces, este no es causal, no es realizable. Pero listo, lo puedo entonces truncar. Lo trunco por una ventana. Este es el escalón unitario. Entonces, este vale 1 para n mayor a menos 1 de n. Sí, listo. Es desde n vale 0 hasta, desde menos n hasta más n. Vale 1. Por fuera de eso vale 0. O sea, seleccioné los que están entre menos n y más n. Esos coeficientes. Y entonces aquí está. Esta curvita, desde menos infinito hasta más infinito, es el zinc. Pero este rectangulito
es mi U de n más n menos U de n menos n más 1. Entonces va desde menos n hasta más n. Ah, tengo hartos errorcitos. Este es más n. Desde menos n hasta más n. Entonces, cuando multiplico h de n por u de n menos u de n menos 1, me queda el rojo. El rojo es el filtro ya con respuesta finita al impulso, ¿cierto? Es el filtro FIR. Pero todavía sigue siendo no causal. Todavía tenemos que responder desde menos n. O sea, yo tengo que saber que dentro de un tiempo me va a llegar un impulso y empezar a responder desde antes. Eso no lo hace en tiempo real. El pobre filtrico no puede definir esas profecías. Entonces, lo que hacemos es multiplicarlo por una ventana, ¿cierto? Y ese es el filtro ya causalizado. ¿Listo? Y lo desplazo. O sea, con esto lo hice FIR y al desplazarlo lo hice causal. Fíjense que ya es U de n menos U de n menos 2n menos 1. O sea, esta es una señal de 2n más 1 muestras que va desde 0 hasta 2n. ¿Cierto? Entonces, desplacé el filtro, lo corrí y así me quedó. Ya no desde menos n hasta más n, sino desde 0 hasta 2n. Tiene 2n más 1 muestras. Perfecto. Ese es 2n más 1 muestras. Esa es una versión causal y por supuesto FIR, ¿cierto? Vemos que de aquí podríamos sacar de alguna manera, si lo pusiéramos en los términos de coeficientes de una función de escala apropiada, podríamos sacar una wavelet. No como está, tenemos que hacerle muchas más restricciones y muchas más condiciones para que pueda hacer una wavelet, pero en principio es un filtro FIR y es causal, ¿cierto? Chévere, es lo que necesitamos. En el tiempo es solamente un retardo. En la frecuencia, la respuesta en frecuencia de mi filtro FIR causal es la del filtro FIR, pero con un desfase lineal. Este E a la J n omega, este es un desfase lineal, es n por omega. No es omega cuadrado, ni coseno de omega, ni nada. No, es un desfase lineal. Un desfase lineal en la frecuencia implica simplemente un retardo en el tiempo. Entonces, voy a descubrir un retardo en el tiempo, un retardo de n muestras. Si n es 20 y estamos a 1 MHz, son 20 microsegundos. Voy a estar retrasado 20 microsegundos. Eso debería ser manejable. Si no es manejable, toca diseñarlo mejor. Pero es eso. La respuesta en frecuencia del filtro FIR causalizado es la misma respuesta de fase cero del filtro FIR no causal con un desfase lineal. Y en el tiempo es un simple retardo. Eso es todo. Entonces, chévere, ya tenemos un filtro realizado. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito que es de un filtro pasabajos a pi medios. El sinc de k medios se hace cero cuando k es par, porque el sinc de un número entero distinto a 0 es 0. El sinc de 0 es 1. Eso es lo bonito, por eso el sinc es tan bonito para seleccionar muestras, porque en los enteros se hace 0, excepto en 0. O sea que si uno lo alinea en los enteros puede ir sumando distintas amplitudes. Por eso se usa para conversor de digital análogo, por ejemplo, ¿cierto? Pues bien, entonces en este caso solamente tengo términos impares. Bien, entonces este es el deseado, que es infinito, no causal. Claro, en realidad esto lo calculé con algo así como 1000 muestras. Pero entonces queda claro que aquí tengo unos efectos no deseables, pero esto es lo mejor que puedo lograr. ¿Cómo es la fase? La fase aquí tiene, toda es cero, excepto aquí que es pi y pi. ¿Por qué? Porque en estos pedacitos aquí hay una incursión negativa. Entonces lo negativo es por menos 1 y el coseno de pi es menos 1, ¿cierto? Entonces aquí estamos, aquí hay un instante infinitesimal en donde el valor es negativo. Justo antecitos de que se suba a 1.09, se bajó a menos 0.09. Entonces por eso es la fase. Pero la energía, si yo elevo esto al cuadrado e integro, me da 0, porque estos son finitos y tienen ancho 0. Pero entonces aquí lo corté. Aquí creo que lo corté a 21 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tal vez lo conté o a 19 o a 21. No me acuerdo, 19 o 21.
El hecho es que entonces, por supuesto, ya estos lóbulos laterales se vuelven mucho más amplios y hay un rizado, por supuesto. Ese rizado no nos gusta, ese rizado no lo queremos, pero es la aproximación. O sea, si lo queremos ideal, esto es lo más ideal que podemos y es irrealizable. Este filtro no lo vamos a realizar nunca. En cambio, este sí, excepto que es no causal. Fíjense qué implica esa no causalidad. Significa que la respuesta en frecuencia es real. Aquí está en valor absoluto, entonces aquí estos lóbulos siempre van hacia arriba. Pero fíjense que el signo de los lóbulos impares es pi. O sea, en realidad este va abajo de 0, arriba de 0, abajo de 0, arriba de 0. Cuando le calculo el valor absoluto, pues esos términos van negativos, por eso la fase es 0. La fase es 0 solamente que hay pedacitos en donde la ganancia es negativa, ¿cierto? Pero eso sigue siendo una fase 0. Pero entonces, como esto es irrealizable porque es no causal, aquí lo causalizamos, lo corremos, añadimos un retardo, el retardo de 10 muestras, ¿cierto? El 0 arranca con, bueno, entonces tengo 19 muestras. Tengo 19 muestras. Listo. Entonces lo corrimos. Y cuando lo corrimos, por supuesto, no le cambiamos para nada su amplitud, pero sí le añadimos una fase lineal. Una fase lineal. Y fíjense que en las bandas detenidas, en donde hay incursiones negativas, la fase se pega incrementicos de pi, porque ese es un cambio de signo. Un incremento de pi es un cambio de signo. Y mientras tanto, la fase va cambiando linealmente. Pero en toda la banda que es admitida, en toda la banda pasante, la fase es perfectamente lineal. ¿Cierto? Chévere, este es un filtro de fase lineal, causal, realizable, y esta es la realización. Así lo estamos realizando. Esta es la señal de entrada. Fíjense que los retardos son de 2 en 2, porque los coeficientes pares, B8, B6, B4, B2, excepto B0, B2, B4, B6, B8, son 0. Solamente me quedan los coeficientes impares y el B0. Por eso aquí estos retardos son de 1 y estos retardos son de 2 muestras, ¿cierto? Entonces, listo. Este es un filtro pasabajos lineal de orden 19, bueno, de orden 18, tiene 19 taps, de orden 18, causal, finito. Es muy bonito, tiene esta respuesta. Es un filtro bien bonito para ser tan chiquito, tiene una buena respuesta, es de fácil lineal, es muy fácil de realizar. De eso se trata, ¿cierto? Sin embargo, tenemos la dificultad adicional de que esta es la respuesta óptima en términos del error cuadrado promedio, pero ciertamente no es esto lo que queremos. Ese rizado no es bonito, no, nos va a generar ruido. Esto quisiéramos que fuera plano, pero tal vez si fuera plano, tal vez necesitamos pagar algo por eso. Necesitamos un filtro que podamos diseñar mejor. Este filtro, como lo hemos puesto, es óptimo, pero no tenemos ningún otro parámetro de diseño distinto al número de taps. M. Lo podemos agrandar o achicar. Y eso nos va a dar entonces unas respuestas y tenemos que ver si esa respuesta satisface nuestros criterios o no. Pero de pronto debería ser al contrario. Entonces deberíamos fijar nuestro criterio y diseñar un filtro, el filtro más económico posible que satisfaga esos criterios. Eso debe ser lo correcto. Eso es lo que hace mi ingeniero, ¿cierto? Veamos a ver qué podemos hacer. Siempre que uno habla de un filtro real, entonces tiene una banda de transición, ¿cierto? O sea, tiene una ganancia de 1 y una ganancia de 0. Es un filtro pasabajos. Entonces, hay una frecuencia de corte, pero por supuesto, la transición no va a ser vertical. Va a haber un ancho de banda de transición. Desde la última vez que cruzó por 1 hasta la primera vez que cruzó por 0. Ese va a ser el ancho de banda de transición, ¿cierto? Y en las bandas pasante y detenida va a tener un rizado. El pico del rizado en esas bandas se llama así, delta 1 para la banda detenida, para la banda pasante, delta 2 para la banda detenida, hablando de un filtro pasabajos. Entonces tengo un rizado en la banda pasante, delta 1, un rizado en la banda eliminada, delta 2, y una banda de transición, omega H menos omega L, que está por supuesto alrededor de la frecuencia de corte, omega C. Entonces, lo que nosotros querríamos es definir cuál es la tolerancia al ancho de banda de transición ya a los rizados en las bandas pasantes y detenidas. Y después quisiéramos diseñar el mejor filtro, el filtro más chiquito que satisfaga esas condiciones.
Pero lo que estamos haciendo con la ventana no es gran cosa, porque si nuestro filtro ideal es el negro, pues listo, si ponemos 5 tabs nos da este verde, que tiene una banda de transición muy grande. El rizado es igual en todos los casos, pero está repartida por todas las frecuencias. Si ponemos el azul que tiene 9, pues está mejorcito. Si ponemos el rojo que es 29, pues está muy chévere. La banda de transición es muy brusca, la bajada de 1 a 0 es muy brusca, está muy bonito. Y la mayoría de la respuesta en las frecuencias aquí es casi plana, casi plana. Empieza a oscilar significativamente alrededor de la frecuencia de corte pi medios. En pi medios vale un medio, ¿es cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer es superponer estas gráficas sobre estas restricciones de diseño y ver cuál es la más chiquita que satisface y escoger esa. Pero seguramente no sea muy buena porque igual el rizado no puede ser menor de 0.9, de 0.09. No puede ser menor. Con esta técnica no puedes escoger uno menor por el fenómeno de Gibbs. Inclusive aunque tengas infinitos, aquí te va a dar un piquito de ancho 0, pero de altura 1.09. El rizado es 0.09 acá. Y aquí este te va a dar de altura menos 0.09. O sea, ¿no puedes diseñar tu rizado? No, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿cierto? El rizado no lo podemos reducir, tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es truncar, pero entonces no truncar con esta transición tan brusca como lo estamos haciendo con la ventana cuadrada. La ventana cuadrada produce una transición muy brusca. Fíjense que cuando yo multiplico en la frecuencia, lo que estoy haciendo si calculo la transformada inversa de Fourier es una especie de convolución, ¿cierto? Entonces estoy cogiendo esos sinks y los estoy mezclando alrededor de esta frecuencia de corte, estas frecuencias de corte, y eso es lo que produce estos rizados. Si estas transiciones fueran más bajitas, por ejemplo, la ventana Hanning la hace en términos de un coseno. Y efectivamente, fijémonos qué pasa para los mismos coeficientes, que son 61, o sea, vamos de menos 30 a más 30, son 61 coeficientes. Fíjense que efectivamente el rizado se redujo. ¿A costa de qué? A costa de que se amplió el ancho de banda de transición, ¿cierto? Entonces, perdimos en una, pero ganamos en otra. Este filtro ya no es óptimo de ninguna manera. Este filtro es óptimo en el sentido del error cuadrado promedio, pero es una optimalidad que no nos sirve, porque ese rizado tan grande alrededor de la banda de transición, pues sí, minimiza el error, pero lo concentra en un punto crítico. Entonces no nos sirve. Este se ve un poquito mejor. Esta es la ventana Hamming, la que hemos usado tanto en nuestras señales de voz, que es el coseno ligeramente alzadito, ¿cierto? El coseno alzado con un escaloncito aquí antes. Entonces tiene un poquito de esto, pero chiquitico. Entonces eso mejora las características del ancho de banda de transición. Y aún así el rizado es suficientemente plano. Existen otras ventanas, Blackman, Tukey, hay otras ventanas en donde uno ajusta algunos parámetros para controlar ese fenómeno de el ancho de banda de transición y el control en el rizado. Pero ninguna de ellas es óptima. Pero entonces eso es lo que uno hace con una ventana de estas. Escoge la forma de la ventana y escoge la longitud del filtro para que la forma que da de la respuesta en frecuencia quepa dentro de mis especificaciones. Y entonces escojo el más chiquito que quepa dentro de mis especificaciones. Chévere, es una forma de diseñar, pero ciertamente no es lo que un ingeniero desea. Un ingeniero desea optimizar. Y con esta técnica de la ventana no estamos optimizando nada. Entonces, vamos mejor a buscar otros métodos de diseño. En comienzos de los 70s, durante los 70s, todo el procesamiento digital de señales correspondía a cómo encontrar algoritmos de diseño de filtros. Eso era lo que se quería hacer, algoritmos de diseño de filtros. Y entonces de truncar la serie de Fourier con una ventana que tenga una forma apropiada y una longitud apropiada para que nos dé las características que deseamos, es la primera idea. Se llama el diseño de filtros por ventana, ¿cierto? Aquí que digo, ninguno de estos diseños es óptimo en ningún sentido, excepto la ventana rectangular, que es óptima en el sentido del error cuadrado promedio, pero es muy mala, ¿cierto? Un rizado constante. Entonces, listo, vamos a escoger alguna ventana y la ventana le escogemos la longitud y entonces buscamos la forma de la ventana y la longitud que quepan dentro de nuestras especificaciones. Es una técnica muy torpe y no te da ningún tipo de optimalidad. Hay otras técnicas. Bueno, FIR1 es una instrucción de MATLAB
para diseñar filtros mediante ventana. Entonces, échenle una miradita a la documentación de FIR1 y vemos cómo es que uno especifica la ventana y los nombres y las cosas. Hay hartos parámetros bonitos ahí por definir el tipo de filtro, la respuesta en frecuencia que uno quiere. Pero entonces queremos otra forma, que en este caso vamos a buscar una forma tonta de optimización de algún objetivo tonto que uno se invente. Que tal vez no sea necesariamente un objetivo ideal, pero que trate de ajustar algo. Por lo menos ya estamos tratando de optimizar algo y se llama el muestreo en frecuencia. ¿Cierto? Es así. Yo tengo mi respuesta en frecuencia ideal. Voy a muestrearla con n muestras entre 0 y 2pi. ¿Cierto? O sea, voy a construir h sub k. Con h sub k es mi h ideal de e a la j omega k. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, arranco con omega k así, uniformemente distribuida entre 0 y 2pi. Chévere. Si ya tengo estas muestras me formarían una transformada discreta de Fourier. Y si esta es la transformada discreta de Fourier, yo puedo encontrar la transformada inversa discreta de Fourier. Recuerden que la transformada de Fourier en tiempo discreto es en omega continuo, pero que tengo omega discreto, ¿cierto? Y este es un error conceptual con la naturaleza brutal, porque si la frecuencia es discreta y periódica, el tiempo debe ser continuo y aperiódico. Y aquí el tiempo también es discreto. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque estoy muestreando una frecuencia que es continua y periódica. Es por eso. La frecuencia es continua y periódica, solo que aquí la muestreé. Y respecto a esas muestras, de esta forma genero las muestras en frecuencia. Si aquí tengo n grados de libertad, aquí no puedo tener más de n grados de libertad. Un continuo es un número infinito de grados de libertad. Entonces, listo. Esto me ajusta a la transformada inversa discreta de Fourier. No en tiempo discreto, discreta. Listo, y eso me da entonces coeficientes del filtro. Si yo miro cuál es la verdadera respuesta en frecuencia, pues calculo la transformada de Fourier de esto. Listo. Entonces es esta. ¿Cierto? La transformada z de esto es hn por z a la menos n, que es la sumatoria para los n de hn, que es esto, por z a la menos n. ¿Cierto? Este es hn. Entonces ahora muevo las sumas. Primero voy a sumar respecto a acá. Este hk no tiene nada que ver con n. Y después sumo respecto a n. ¿Qué está en n? Z a la menos 1 por e a la j2 pica sobre n elevado a la n. Esta es una serie geométrica truncada, ¿cierto? Tal vez no se acuerdan, pero es muy fácil calcular esa serie geométrica. Esto es la sumatoria desde 0 hasta n menos 1 de ρ a la n, donde ρ es z a la menos 1 por e a la j2 pica sobre n. Y esto es 1 más ρ cuadrado más ρ a la n menos 1. Si yo después de este 1 factorizo un ρ, me queda 1 más ρ cuadrado más ρ a la n menos 2. Esa es la misma suma anterior menos ρ a la n menos 1. Entonces, si yo cojo este ρ por la suma y la paso allá, me queda la suma por 1 menos ρ. Y aquí me queda 1 menos ρ a la n. Divido ambos lados por 1 menos ρ y me queda que esta suma es esta, es esto, 1 menos ρ a la n sobre 1 menos ρ. Pero este ρ a la n, ¿cierto? Bueno, pues pongámoslo acá. La respuesta completa es esta. Entonces, aquí me queda hz. Esto es 1 menos z a la 1 a la j a la n sobre 1z a la 1. Pero esta en particular, este hk, bueno, este quedó igual a este 1z a la menos 1. Todo esto es 1. Todo esto es 1, ¿cierto? Entonces, 1 menos z a la n, a la menos n. Entonces me queda 1 menos z a la menos n sobre n. Y esta es esta suma, hk. Miren, chévere, chévere, ¿cierto? Ahora lo que yo quiero hacer es coger esto, evaluarlo en z igual a e a la j omega y empezar a buscar valores de hk que arranquen desde estas muestras originales, pero eso me da unos rizados feísimos. Entonces más bien le voy a ajustar algunas de las muestras para que me den rizados como yo desee. Esa es la idea. No es tan inteligente, pero es chévere. Yo puedo encontrar ahora los valores de h que me minimicen los hks para encontrar algún tipo de error. Por ejemplo, entre 0 y omega 1 quiero que esto sea máximamente plano. Quiero que esto sea lo más parecido a 1. Entonces puedo ver la energía en ese rango y ajusto lo demás. O sea, que lo demás no importa qué le pase, pero que esto sea lo más plano posible. Lo que minimice la distancia entre este término y 1 para esos valores de omega. Chévere.
Está bien, eso podría ser un objetivo. Si ese es el objetivo, entonces tengo un problema que es fácil de hacer. Por ejemplo, vamos a diseñar un filtro pasabajos a pi medios, ¿cierto? Con 17 muestras. Entonces, primero tomo las muestras, cada 2 pi sobre 33, para que queden uniformemente tomadas entre 0 y pi. Perfecto, chévere. Listo. Aproximamos un filtro pasado desde A, entonces escogemos HK igual a 1 para K de 0, 1, 2 hasta 7 y HK igual a 0 para 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me quedan los términos H8 y H9. Pues esos H8 y H9 escojámoslos óptimamente. O sea, fíjense aquí, por ejemplo, con 0 y 1. Esta es la ventana rectangular. Esta es la solución de la ventana rectangular. Y me dan estos picos feos. Claro que están los unos y los ceros bien pensaditos. Pero entonces ahora voy a empezar a bajar H8 y a subir H9. ¿Cierto? Aquí ya lo bajé mucho y aquí este ya sube acá. Y aquí finalmente este lo dejé en ceros. O sea, este vuelve a ser otra ventana rectangular, pero con frecuencia de corte un poquito más bajita. Pero fíjense que aquí hay un óptimo. Un óptimo respecto a, por ejemplo, poner plano este pedazo. Entonces, chévere. Escogí el H8 y el H9 que me minimizan el error. Fíjense cómo es el error. Para este valor de H8 y para este valor de H9, ¿cierto? Tengo el mejor, o sea, este es H9, es a la 18 pi sobre 33, y este es H8, es a la 16 pi sobre 33. Entonces, H8 me da como de 0.97 y H9 me da como de 0.58. Y ese me minimiza el error. Esta es la superficie del error respecto a este objetivo. Chévere, ¿cierto? Me hace lo más planito posible entre 0 y 0.47 pi, que es este rango. Y efectivamente, aquí está bastante plano. Aquí ya oscila mucho, aquí ya oscila mucho. Aquí también está bastante plano, pero creo que el óptimo es este. H0.35 y 0.9. Este es 0.6 y 0. Bueno, es uno intermedio entre estos dos. Aquí no grafiqué el del óptimo. Pero chévere, entonces miren la superficie de error, cómo encontramos el que minimiza el error, y entonces tengo un filtro medianamente óptimo para un criterio que me inventé. Pero en realidad el criterio no es ese. El criterio es que yo necesito la tolerancia a cierto rizado y a cierto ancho de banda de transición. Y yo quiero el filtro más pequeño que satisfaga sus requerimientos. Eso es. En los 70s hubo mucha investigación sobre diseño de filtros FIR, durante todos los 70s. Y este es modelo 72. Se llama Parks McClellan. Tal vez ya les he dicho, Parks era el profesor de McClellan. Era un curso de procesamiento digital de señales. Así se llamaba el curso, en la Universidad de Rice. Entonces Parks les dejó una tarea. Dijo, miren, todo este mundo está investigando sobre diseño de filtros y por aquí están estos algoritmos de optimización basados en polinomios. Entonces háganme programas con eso y busquen un algoritmo. Y McClellan era un estudiante de Parks. Y Parks llegó, y McClellan llegó con el super algoritmo. Y por supuesto, Parks, por ser el profesor, firmó el artículo. Y se volvió famoso, y se volvió rico. Yo llevo 30 años en la Universidad Distrital a la espera de ese estudiante. Yo quiero ser Parks y quiero mi McClellan, que yo le pase un problemita tonto de una tarea y que me resuelva el problema serísimo de la humanidad y que entonces escribamos un artículo y que yo me vuelva rico gracias a su trabajo. Hasta ahora no ha pasado, pero no pierdo la esperanza. ¿Listo? Entonces, bueno, no es exactamente así. Parks hizo mucho más de lo que les estoy diciendo y no eran estudiantes de pregrado, eran estudiantes de maestría, pero bueno, esa es la historia. Ahorita les muestro. Entonces, bueno, antes de eso, está este método en MATLAB se llama FIR2. FIR2 es por muestreo en frecuencia. Entonces hay una cantidad de parámetros y de cositas. Lo que les acabo de decir es lo más básico. Hay muchos elementos adicionales. Imagínense, fue toda una década donde muchos ingenieros importantísimos estuvieron dándole vueltas a estas ideas. Entonces hay otras alternativas, pero igual sigue siendo relativamente torpe. Entonces FIR1 y FIR2 se utilizan como técnicas muy rápidas de diseño de filtros. El verdadero algoritmo, porque me da la solución óptima, el filtro más pequeño capaz de satisfacer unos requerimientos particulares, es este que les estoy diciendo, el de Parks-McClellan. Entonces yo estoy buscando el Alzate Rodríguez, el Alzate Martínez, el Alzate González,
que nos hagan bien famosos, pero que el trabajo sea de Rodríguez, de Martínez o de González, no de Alzate. Pero bueno, ¿cómo es la cosa? Es así de simple, de bonito y de elegante. Partimos de la transformada de Fourier en tiempo discreto, de la respuesta al impulso phi de fase cero, o sea, lo vamos a hacer desde menos n hasta más n. Listo. Y entonces, h de e a la j omega es esto, h de n por e a la menos j n omega para n entre menos n mayúscula y n mayúscula. Esa es la definición. Pero fíjense que este filtro, si es de fase cero, debe ser simétrico, ¿cierto? Entonces, h de 1 debe ser igual a h de menos 1 y h de 2 debe ser igual a h de menos 2. Entonces, en realidad, el que está multiplicando por el término independiente es h0. Los otros están multiplicando a e a la j omega n más e a la menos j n omega. Y eso es 2 veces el coseno de n omega, ¿cierto? Pero el coseno de n omega yo lo puedo expresar como un polinomio de cosenos de omega. Ahorita vemos cómo. Si este es un polinomio de cosenos de omega, hasta de orden n minúscula, quiere decir que al combinar todos ellos, yo voy a tener que toda esta suma es un polinomio de cosenos de omega de grado n. Entonces lo puedo poner en estos términos. Y si yo hago que x sea coseno de omega, esto es un polinomio en x. Un polinomio en x, donde x es coseno de omega. Estos coeficientes son muy fáciles de calcular a partir de estos h's. Y va a ser también igualmente fácil de calcular los h's si tengo los a sub k. O sea, por eso no me preocupo. Estos salen de cómo construyo el polinomio en coseno omega a partir del coseno de n omega. Y eso lo hacen los polinomios de Chebyshev, que eran en lo que todo el mundo estaba trabajando por esa época, en los polinomios de Chebyshev, ¿cierto? ¿Qué es esto? T sub 0 de x es 1. T sub 1 de x es x. Y a partir de ahí, la definición es recursiva. T sub n más 1 de x es 2x por tn de x menos tn de 1 menos n menos 1 de x. Eso es. Entonces, aquí hay una definición recursiva de los polinomios de Chebyshev. Y todos son polinomios, porque por supuesto todos estos son potencias de x. Pero lo interesante es que cuando yo evalúo en x igual a coseno de omega, resulta que t sub 0 es 1, t sub 1 es el coseno de omega, t sub 2 es el coseno de 2 omega, t sub 3 es el coseno de 3 omega. Fíjense, hagan la operación y apliquen las identidades trigonométricas y verán. Es muy bonito, ¿cierto? Entonces, yo tengo ahora que mi expresión de la respuesta de frecuencia del filtro es un polinomio en x. Entonces, este polinomio pues está asociado con los omegas respecto a la x particular. Yo puedo graficar respecto a omega y buscar las respuestas que deseo. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a buscar una aproximación polinómica a mi respuesta en frecuencia. Y después hago los ajustes para que ese polinomio sea el coseno de omega. Y entonces hago las relaciones entre estos coeficientes de potencias de cosenos y estos coeficientes que son los a sub k y estos coeficientes de los h sub n. Es una cosa muy fácil. No la vamos a hacer acá, pero ustedes ahí con 2 hojitas de papel cuadriculado van a encontrar esas relaciones y son muy simples. A lo mejor den larguitas, pero son muy elementales, son muy simples. Si tienen algún hermanito o algún sobrinito que esté estudiando, no sé, grado octavo, esta es una tarea bonita para ellos, que es pura álgebra de Baldor. Bien, entonces, así está la cosa. Resulta fácil encontrar una relación lineal, es lo que estoy diciendo, entre hn y a sub k. Entonces, este es el punto. Queremos una función f de x, ¿cierto? En un intervalo AB. La queremos aproximar mediante un polinomio, cuyo grado no sea mayor a k, y que pase exactamente por estos puntos que fueron tomados de x sub i, y sub i igual a f de x sub i. Entonces los escogimos uniformemente en el intervalo AB y tenemos los puntos x, y, y. ¿Listo? Entonces, ese es el punto. Ahora yo quiero encontrar el polinomio que pasa por ahí. Este es el único polinomio que pasa por esos puntos con grado k. Polinomios de grado mayor a k, hay muchos que pasarán por esos puntos y serán mucho más suaves. Pero este es el único que tiene un grado igual a k. ¿En qué consiste? Yo hago estos polinomios, que estos polinomios, L sub j de x en x sub j, vale exactamente 1. Y en los demás vale 0. Y para otros valores de x, pues ahí se va cuadrando. De manera que si yo en ese valor que valía 1, le doy el valor y sub j y sumo todos los otros valores en x, pues me va a dar un polinomio de grado k que pasa por los puntos y sub j en los valores de x sub j. Es muy chévere.
Estoy consiguiendo exactamente la interpolación de un polinomio de esos puntos, de los puntos x, y, y. Ahora, que esos puntos en otros valores distintos a las muestras pasen por esta función, pues está como difícil. Depende de la función. Por ejemplo, si yo pongo 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, para tratar de hacer un filtro pasabajos, miren lo que me da. Ese es un polinomio con el grado que yo deseo, que pues son 10 u 11, y pasa exactamente por las muestras que yo deseo. Aquí está 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Es el polinomio perfecto. Pero en el intermedio no es el pasabajos que yo quisiera aquí, ¿cierto? Yo quisiera que aquí fuera 1 y aquí fuera 0. Y no es eso lo que estoy logrando. Bien, triste. Esto está triste. Este es un filtro pasabajos de grado 9, pero está muy mal. Este no es un buen filtro. Este no es un buen filtro. Entonces vamos a tratar de mejorarlo. ¿Cómo? Vamos a aplicar un algoritmo de optimización muy bonito. Como queremos la mejor aproximación en el sentido de la norma al infinito. O sea, fíjense que aquí el máximo error es este. Entonces quiero minimizar ese máximo error. Quiero minimizar los máximos errores. Entonces lo que voy a hacer es coger estos puntos de muestreo que los escogí uniformemente. ¿Por qué uniformes? Escojámoslos en estos puntos de máximo error, ¿cierto? Estos picos son de máximo error. Este debería ser 0 y miren por dónde está. Este debe ser 0 y miren por dónde está. Este debe ser 1 y miren por dónde está. Estas muestras me dan los picos del error. Entonces, escojamos las muestras en estos valores. Escogemos aquí 0, aquí en este punto 0, aquí en este punto 0, aquí en este punto 0. Y aquí en este punto 1, aquí 1, aquí 1, aquí 1 y aquí 1. Entonces, ya distribuyamos las muestras en donde está el máximo error de estos picos y volvamos a hacer el proceso, ¿cierto? Entonces es esto. Tengo mi PX y el algoritmo REMES es así de simple. Empiezo con un conjunto de K más 1 muestras uniformemente espaciadas. Este es el polinomio de Lagrange que me interpola esas muestras. Es el único polinomio de grado K que interpola esas muestras. Cualquier polinomio de grado menor a K no las interpola, no pasa por ahí. Y otro polinomio de grado mayor a K, pues no va a ser óptimo. Entonces busco el más pequeño, listo. Ahora, si todos los máximos del error tienen la misma magnitud y alternan sus signos, o sea, me subo, me bajo, me subo, me bajo, me subo, me bajo, pero las amplitudes de los errores son iguales, hagámoslo así. Pongámoslo por acá. Si este es mi filtro ideal, y resulta que el rizado es tal que hay un error máximo y un error mínimo y un error máximo y un error mínimo y un error máximo y después mi banda de transición. Y aquí un error máximo y mínimo y máximo. Y mínimo y máximo y mínimo. Entonces estos rizados, todos estos picos son iguales. Este se llama un filtro X rizado. Y fíjense que el signo va alternando. Aquí el error es positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo. El error va alternando. Entonces, cuando las magnitudes de los errores son las mismas, pero van alternando en signo, llegamos al filtro X-Ripley. Y ese filtro es el óptimo. Eso se llama el teorema de la alternancia. No es difícil de demostrar, pero bueno, no lo vamos a demostrar nosotros. Ahí paramos. Pero si no es así, quiere decir que lo podemos mejorar todavía. Entonces lo que vamos a hacer, a ver qué pasó, ponemos esto por acá, listo. Lo que vamos a hacer es definir los puntos en donde están esos máximos errores, o sea, estos picos, este pico, este pico, este pico, este pico, y ahí vamos a poner las siguientes muestras a interpolar. Vamos a evaluar nuestra función en esos puntos, vamos a calcular los y sub i y vamos a repetir y a repetir y a repetir. Esto converge a el polinomio más pequeño, porque este es el polinomio más pequeño, ya que tengo ese número de muestras, que interpola esos puntos. Chéverísimo. Ese es. De eso se trata. Se trata exactamente de eso. Es muy chévere, es muy interesante porque entonces lo que podemos hacer es bien simple. Aquí está. Aquí está. Entonces este es mi filtro pasabajos con frecuencia de corte pi medios. Hice las muestras 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Mi primer interpolador. Entonces después muestré aquí. Mírenlo. Después muestré aquí, es este de acá. Después en este pico negativo, que es este de acá. Después en este pico positivo, que es este de acá. El siguiente viene en este pico negativo, que es este de acá. Por eso aquí ya me veo tan grande. Claro, el ancho de banda de transición se me va a crecer muchísimo.
pero voy a obtener el mínimo filtro que satisface a ciertos requerimientos. Aquí el requerimiento es que el rizado va a ser constante, pero va a ser equirriple. Pero ese rizado equirriple quiere decir que estoy distribuyendo el error en todo el espectro. Entonces el máximo error va a ser el más pequeño. Lo que tenía con la ventana rectangular y con otras ventanas es que el error se me estaba concentrando en algún punto. Entonces el máximo error seguía siendo muy grande siempre. Pero aquí con esa teorema de la alternancia lo que logro es que distribuyo el error en todo el espectro de 0 a 2pi, bueno, de 0 a pi, y como distribuye el error en todo el espectro, entonces el máximo error va a ser el más pequeño posible. Y eso por eso se llama en la norma L infinito. Minimizo el máximo error, ¿cierto? Px es el polinomio que minimiza el máximo error, gracias al teorema de la alternancia. Eso es, ¿cierto? Cuando yo satisfago el teorema de la alternancia, ya encontré los máximos locales. Todos tienen la misma magnitud. Eso se llama filtros equirrizados. La amplitud de los lóbulos laterales es constante en cada banda. Y eso es muy chévere porque eso quiere decir que el error ya lo distribuí. El máximo error es el mínimo posible. Esa es la norma de minimizar el máximo, es el L infinito. Recuerden que hablamos de la norma L1, la norma L2, la norma L infinito en los espacios normados. Pues en este espacio normado utilizamos el mínimo del máximo, es la norma infinito, y ese es un buen filtro, es el mejor filtro. Ahora, lo que Parks-McClellan hace es coger este algoritmo de Remez, calcular cuál es el polinomio que satisface cuál es el grado del polinomio que satisface esos criterios, y entonces calcula el polinomio, calcula los coeficientes del polinomio, y con los coeficientes del polinomio va y calcula los coeficientes del filtro, haciendo que x sea coseno de omega. Entonces, hay una relación ahí simple entre los coeficientes del polinomio y los coeficientes del filtro y encuentra los coeficientes del filtro. Pero hay un paso previo que aquí no está, que es más o menos heurístico, que es cómo calcular el número cuál es el orden del filtro. Pero como este minimiza el máximo error, entonces el criterio del rizado está ya caracterizado con el mínimo polinomio. Ahora es buscar cuál es el grado del polinomio. Bueno, Parks-McClellan definen un método y así con el algoritmo de Remez encuentran el mejor filtro. Fíjense, por ejemplo, aquí con la ventana Hamming. Aquí escogí para el mismo número de muestras que tuvieran el mismo ancho de banda de transición. ¿Sí ven? Aquí está. Pasa de 1 a 0 encimita. Pero entonces fíjense cómo es el error en la ventana Hamming. Aquí arranca gigantesco y después se va haciendo más chiquito. Inclusive que llega a ser casi tan chiquito como el de Parks-McClellan. Pero el error de Parks-McClellan es mucho más pequeño. Inclusive fíjense en el lóbulo lateral. Este es ancho, este es estrecho. Pero este está por debajo de 60 y este está como por debajito de 50. Hay casi 10 decibeles de ganancia acá. Y si yo escojo para que el rizado sea el mismo, fíjense entonces qué pasa con el ancho de banda de transición. Lo reduje muchísimo, ¿cierto? Si hago un zoom acá, noto que el rojo es mucho más estrecho, ¿cierto? De hecho, aquí tengo un zoom de esta área y noto que efectivamente esto es como 55 y este es como 65, 68. Hay como 8 decibeles de diferencia, aunque están cayendo a la misma velocidad. Y aquí sí están al mismo nivel de error, que son como 60 decibeles. Pero fíjense una cosa, ese es el error, ese es el rizado. Aunque aquí la ventana me permita un error menor en las altas frecuencias, el rizado está dando por el pico. O sea, esta ventajota que pareciera tener aquí el filtro de ventana no es una ventaja, realmente, porque aquí el pico, pegadito a mi ancho de banda, a mi frecuencia de corte, es tan grande como este. Pero entonces mi ancho de banda de transición, fíjense cómo cae rápido, cae mucho, mucho, mucho más rápido. Entonces este es más vertical, ¿cierto? O sea, tengo para la misma longitud un filtro mucho mejor. Y de esta manera, con este filtro, yo escojo la mejor longitud, o sea, escojo el filtro de longitud más pequeña que me satisface los requerimientos. La idea es así de simple. Yo escojo unos puntos en la frecuencia y unos puntos en la amplitud y unos rizados en cada banda. Entonces, aquí yo defino varias bandas y entonces los rizados en cada banda y las ganancias en cada punto me dan las especificaciones del filtro. Sobre todo me permite calcular el orden. El cálculo del orden del filtro no hace parte del algoritmo de Remez. Ese es otra parte que es con el que yo calculo el orden del filtro.
Pero ya con ese orden del filtro y con este conjunto de frecuencias y este conjunto de ganancias y estos pesos para el rizado, puedo calcular entonces la respuesta al impulso del filtro. Es así de simple y es así de bonito. Entonces, FIR-PM-ORD, échenle una miradita a la documentación de MATLAB, me calcula el orden del filtro y con FIR-PM calculo ya la respuesta al impulso del filtro. Quería mostrarles aquí, por ejemplo, cómo calculo, pues yo puedo hacer cualquier función que sea líneas rectas. De hecho, aquí puse horizontales en las bandas, pero bien pueden ser líneas rectas, porque yo les doy como especificaciones los puntos extremos. Una cosa importante es que yo establezco unas bandas en donde especifico mi ganancia en forma de una línea recta, ya sea horizontal o tal vez va creciendo o algo así. Pero entre las bandas hay bandas de transición. Esas bandas de transición yo no puedo especificar qué va a pasar ahí. El filtro trata de optimizar qué va a pasar en las bandas de ganancias, ¿cierto? En las bandas de tener o de pasar o de aumentar o de atenuar. En esas bandas él optimiza. Pero por fuera, pero entre esas bandas, las bandas de transición puede hacer lo que él quiera. Él ahí no optimiza nada. Él deja que ocurra lo que sea. Entonces uno debe ser juicioso de asegurarse que el orden del filtro sea suficiente para que en esas bandas no haya mucho ruido. A veces uno encuentra que en sus bandas todo está perfecto y entre las transiciones hay unas oscilaciones gigantescas. Entonces toca ser juicioso con las bandas de transición. Pero lo que le quería mostrar era este. El artículo de Parks-McClellan es de 1972 y desde entonces no ha habido un algoritmo mejor para diseño de filtros FIR. Ese es el óptimo. Y es buenísimo, es sencillo. De hecho, es fácil de implementar porque es calcular los primos de Lagrange y es hacer todos este algoritmo de remedios. Es bastante bonito. Si lo quieren implementar, es bonito. Pero en el 2005, en Signal Processing Magazine de IEEE, Parks y McClellan escribieron un artículo con la historia de esto. Curiosamente, aquí no es Parks-McClellan, sino McClellan-Parks. El estudiante va primero. Es que de hecho, cuando estaban juntos, la diferencia de edades entre ellos es como de 8 años. Entonces, es bien interesante. Y aquí cuentan la historia, cómo Parks le puso una tarea de curso, ni siquiera la tesis, no era la tesis de maestría. Estaba tomando un curso de procesamiento digital de señales. Ese era un curso tan importante por esa época como hoy es un curso de inteligencia computacional o de Big Data Analytics. Eso que es una cosa nuevísima y todo el mundo se mete a eso y de pronto todo el mundo es experto en Big Data Analytics. Pues para esa época todo el mundo era experto en procesamiento digital de señales, pero en realidad era muy poquito lo que se sabía, como en realidad hoy es muy poquito lo que se sabe sobre inteligencia computacional realmente para hacer inferencias fundamentales, causales sobre grandes datos. Pero la verdad es que estos son de los que hoy serían nuestro LeCun y nuestro Joshua Bengio, los monstruos de esto que al final del tiempo se van notando quiénes son. Y aquí muestran. Entonces Park le puso una tareita, él hizo su tareita y en su tareita salió un algoritmo de diseño de filtros que es el mejor filtro. Entonces, espero que de este curso salgamos alzate algo y que dentro de 30 años escribamos un artículo de historia diciendo cómo los motivé con esta clase. Listo. Paremos ahí, entonces seguimos más adelante.